Quisiera relatarles lo que me sucedió una vez cuando tenía 12 años. Vivo en Acatlán de Osorio, en un pueblito que colinda con Puebla y Oaxaca en la Sierra Mixteca. Mi abuelo es profesor y además de eso cazador. Cuando era más joven, y de acuerdo a las viejas tradiciones de mi familia, a los 12 años, a los hombres se les llevaba por primera vez de cacería. Así que mi abuelo llamó a todos sus amigos del pueblo, incluido a un profesor amigo suyo del antiguamente Distrito Federal, y se nos reunió a las 5 de la tarde para repartirnos los puestos para cazar. Además, para pedirle permiso al monte de entrar, ya que se cree que los cerros tienen ciertos guardianes. A lo que luego de decir eso, Santos, el amigo de mi abuelo, soltó una carcajada al escuchar el ritual, por lo que todos lo volteamos a ver. Mi abuelo le dijo: Santos, sé que eres escéptico en estas cosas, pero el tupa no es algo que se debe tomar a la ligera. A lo que Santos respondió: me llamo Santos, y ese nombre a cualquier espíritu maligno ahuyenta. Nos quedamos callados y seguimos con el ritual. Ya cazando nos alcanzó la noche. Cada quien tomó los distintos puestos que ya se habían acordado. A Santos le tocó abajo, y a mí y a los demás nos tocó arrear a la presa. Pasó un rato y de pronto escuchamos el eco de un disparo. Entonces nos quedamos quietos, y justo en eso empezamos a sentir un aire helado de esos que te ponen la piel de gallina, y después escuchamos otro disparo. Bajamos a toda prisa, pues no habíamos bajado nada, y se nos hacía raro que hayan detonado 2 veces. Y al bajarnos, vimos que estaba el rifle de Santos tirado, pero no había señales de él. Parecía como si se lo hubiera tragado la tierra. Empezamos a buscar desesperadamente, pero no había rastro de él. Bajamos del monte buscando pisadas o huellas, pero no hallamos nada. Y fue hasta que llegamos a la casa, que estaba una multitud ahí. Pensamos que había algún pleito o una riña, hasta que para nuestra sorpresa, era nuestro amigo perdido. Era Santos, solo que estaba pálido y ensangrentado. Lo encontramos a la salida del pueblo, dijo un vecino, y Santos no podía hablar ni articular palabra, pero lo único que le entendimos fue una cosa: el hombre con los ojos rojos. Al día siguiente lo mandamos al hospital, y 3 días después falleció. Nadie supo qué fue exactamente lo que vio. Hablando con mi mamá y mi hermano, recordamos muchas historias de cosas que vivió mi abuelo, y una de ellas fue muy interesante, y aquí se las cuento. Mi abuelo siempre sintió mucho gusto por salir de caza y de pesca. Tenía un buen amigo de años con quien compartía esa afición. Se llamaba Pedro. Mi abuelo llegó a contarnos que un día, cuando él tenía alrededor de unos 40 años, salió de caza con Pedro. Decidieron ir a un campo que quedaba saliendo del pueblo donde vivían. Se fueron en la jeep de mi abuelo, a eso de las 8 de la noche. Llegaron al sitio 1 hora y media después. Dejaron el carro a la orilla de la carretera y se dispusieron a caminar monte adentro, solo alumbrados por la luz de la luna. Buscaban señales de algún venado o algún conejo. Cuenta mi abuelo que llegaron a una laguna que se escondía detrás de una pequeña subida. Ellos decidieron quedarse detrás de ese muro de tierra, por si algún venado se acercaba a la laguna a beber. Detrás de esa laguna había un gran árbol de jabillo, como le decimos acá en Veracruz, y mi abuelo cada cierto tiempo miraba hacia ese árbol porque le inquietaba, ya que decía que veía algo parado detrás de él, pero no sabía si era un animal o alguna persona que también estaba cazando como ellos. Luego de ya avanzada la noche y sin rastro de algún animal, mi abuelo le dijo a Pedro que era mejor irse y regresar otro día a ver si había más suerte. Y justo cuando se disponían a caminar de regreso, ambos vieron el brillo de algo intenso, como si se tratara del sol saliendo, a lo que ambos voltearon.
y vieron lo que era un inmenso aro de fuego alrededor de ese gran árbol. Ambos se quedaron congelados por lo que estaban viendo. Pedro, quien era un hombre bastante asustadizo y creyente de ánimas y espíritus, le dijo rápidamente a mi abuelo que eso era algo malo y que seguro era el diablo. Pero mi abuelo se quedó hipnotizado por lo que estaba viendo, que no prestó atención a nada más, y tan solo le dijo a Pedro: «No, amigo, eso es un entierro, una botija. Mira». Así que Pedro observó con más atención, y en eso vieron como un caballo blanco salió de ese aro de fuego, y así como salió, se transformó en un hombre alto vestido de traje y sombrero, que los miró a ambos e hizo una reverencia. Pedro no soportó más el asombro y el miedo por lo que estaba mirando, y salió corriendo hacia la carretera. Mi abuelo entonces decidió seguirlo. Ambos ya en el auto solo decidieron marcharse. Ya al día siguiente, ambos hablaron con mi abuela sobre lo sucedido, y ella coincidió con mi abuelo de que se trataba de un entierro, y que seguro ese espíritu quería entregárselos a ellos. Mi abuelo pensó en regresar y pedírselo, pero Pedro no quiso. Decía que tenía un mal presentimiento de eso. Así que al final no regresaron, y no hablaron más de eso. Mi abuelo olvidó ese tema, hasta que algunos meses después, se enteraron que un conocido del pueblo cercano había estado por ese mismo sitio, y había presenciado ese mismo aro de fuego. Pero él fue más valiente y codicioso, y reclamó dicho entierro. Cuentan que encontró un jarrón antiguo, lleno de monedas de oro y de plata. El hombre logró una pequeña fortuna, y en menos de un mes, tenía locales, carros y fincas. Mi abuelo y Pedro se lamentaban de no haber regresado por el entierro, pero no fue así, hasta que un día se corrió la voz de que ese hombre, quien encontró la botija, había perdido a su madre y a un hermano, quienes se enfermaron sin razón alguna, y así, uno tras otro miembro de su familia fueron muriendo, y el hombre empezó a perder toda su fortuna, y de pronto ningún negocio le funcionaba, y más adelante cayó en depresión, lo que lo llevó al alcohol, y posteriormente a quitarse la vida. Fue triste y trágico lo que le ocurrió a esa familia. Muchos dijeron que todo fue culpa de ese entierro, que era algo maldito, que era el diablo. Luego de eso muchos dijeron haber visto ese aro de luz nuevamente, pero advertidos por lo que le ocurrió a ese hombre, nadie se atrevía a acercarse. Y esa es la historia que contaba mi abuelo. Esta historia le pasó a mi abuelito. Él es originario de Hidalgo, de un pueblito cerca de Tula. Me cuenta que cuando era joven, entre los 18 y 24 años, le gustaba ir a cazar al monte, junto con dos de sus amigos. Iban por la tarde para cazar conejos y eso. Un día fueron para ver qué podían cazar. Él cuenta que ese día en particular anocheció muy rápido. Ya habían agarrado algunos animales, cuando de repente a lo lejos vieron un brillo en forma de esfera. Lo raro era que nunca nadie iba al monte. Era muy raro ver a alguien, y más a esa hora. Mi abuelo le gritó a ese brillo pensando que era una persona, pero no respondió. Así que ellos se acercaron a ese brillo, y dicen que este empezó a elevarse. Ellos le dispararon, pero en lugar de que eso les favoreciera, hizo que ese brillo se convirtiera en 3 esferas brillantes. Él las describe como bolas de fuego. Ya en eso sabían que se trataban de brujas, así que se asustaron y empezaron a correr, y mientras lo hacían, disparaban hacia atrás, ya que los perseguían. Mi abuelo dice que cambiándose la ropa, se pueden perder a las brujas y alejarlas. Ellos sintieron a esas bolas de fuego, que iban justo detrás, hasta que entraron al pueblo. Mi abuelito era conocido en el lugar, y cuando los vieron correr así de esa forma tan alarmados, la gente que estaba en locales o en puestos de comida les preguntaron qué era lo que había pasado, y ellos le contaron todo. Dice mi abuelito que una señora les dio un jugo raro para que eso no los busque en la noche. Se lo tomaron y después de un rato cada quien fue a su casa. Por suerte, después de esa noche,
Ya no volvió a pasar nada. Mi abuelito, cuando le pido que me cuente esa historia, cambia su semblante y no tiene buenos recuerdos de ese día. Esto me pasó hace 3 años y sucedió en Veracruz. Quiero decir que no conozco bien los nombres de las calles o colonias y no sé si los cerros de allá tengan nombre. Esto pasó cuando fuimos a visitar a una familia, rumbo a Paso de Macho. Es un lugar tranquilo y bonito. Lo que recuerdo de aquel lugar es que es hermoso en todo su esplendor. Llegamos a la casa como a las 3 de la tarde y, como es costumbre, empezamos a hacer la comida. Ya para eso de las 7 de la tarde, estábamos todos afuera tomando café, cuando en eso uno de mis tíos nos dijo que si queríamos ir con otro tío a buscar conejos. Estos animales hay varios por aquellos lados. El caso fue que yo le dije que sí quería ir, y también mi hermano. En total éramos 4. Así que nos fuimos. Llegamos y nos empezamos a adentrar en el cerro. Como saben, en los cerros cambia bastante el clima, y es por la vegetación que hay. Íbamos abriéndonos camino para ver bien, y para nuestra suerte, vimos 2 conejos y los cazamos. En total ese día pudimos agarrar 5 conejos de buen tamaño. Cuando ya veníamos de bajada, a lo lejos empezamos a escuchar un maullido, como de un gato, cosa que al principio no era nada del otro mundo, ya que es un animal y en dicho lugar hay bastante fauna. Así que yo lo empecé a buscar porque pensé que era una cría o estaba en peligro. Empecé a buscarlo sin separarme mucho de mis tíos. Avancé como 4 metros, porque el camino no me dejaba mover mucho, y aparte había un barranco. En eso, en la bajada, observé que había un pequeño bulto. Yo, pensando que era el gatito, le dije a mis tíos que ya lo había visto, y luego de eso, alumbré con la lámpara. Pero eso fue lo peor que hice, porque al hacerlo, vi que era un bulto, pero que no tenía forma de gato, ni mucho menos la de un animal. Tan solo era una bola negra, pero los ojos los tenía verdes, o eso alcancé a ver. Y en eso uno de mis tíos empezó a rezar, y después, de inmediato salimos corriendo de ahí. Y en eso nos percatamos de que esa cosa nos estaba siguiendo. Uno de mis tíos disparó 2 veces, y por suerte más adelante, esa cosa nos dejó de seguir. Llegamos a la casa y solo nos tomamos un café, y no hablamos del tema hasta el día siguiente, cuando empezamos a debatir sobre eso, y no sabíamos si era un duende, un nahual o alguna bruja. Hasta la fecha no sé bien qué habrá sido. Agrego una foto de este cerro para que se den una idea de cómo era la barranca. Quiero contar lo que le pasó en Santiago del Estero a mi padre, alrededor del año 1980, precisamente en la localidad de Frías. Él era mecánico de tractores y trabajó en una finca de San Pedro de Guasayán. De noche, luego de trabajar, solía salir a cazar vizcachas. Muchas veces iba con uno de sus hermanos, su cuñado y un sobrino que era mayor. Salían en su camioneta por los caminos de la zona de Frías y Tapson. Los acompañantes iban en la caja para poder alumbrar y disparar a la vez. Por las noches cazaban una gran cantidad de animales, pero esa noche llevaban mucho tiempo buscando y no pudieron cazar nada. Entraron a un descampado con las luces apagadas para poder sorprender a los animales, y cuando decidieron encenderlas, solo divisaron a un animal, pero este era más grande de lo que alguna vez vieron. Dicen que tenía como 1 metro de alto y estaba erguido. Ellos empezaron a dispararle, y aquel animal saltó de un lado al otro y corrió por el camino. Así que empezaron a perseguirlo en el vehículo para alcanzarlo, y cuando llegaron a donde estaba este animal, siguieron disparándole mientras corría y saltaba. En un momento mi padre lo chocó, y luego detuvo la camioneta. Se bajó y él también le disparó, haciendo caer al animal. Por fin habían podido abatirlo, o eso creían, porque increíblemente, este animal se incorporó de nuevo y se fue por un sendero. Lo trataron de seguir,
Pero en ese momento el cuñado de mi papá, que era de esa zona, les gritó a todos que ya se tenían que ir de ese lugar. Así que dejaron de cazar esa noche. Todos estaban sorprendidos, y más aún porque todos sabían disparar bien. Rara vez no acertaban. Y en esa noche, dispararon simultáneamente con varias armas de diferentes calibres. Al otro día, ya tranquilos, el que les había gritado para que se fueran del monte, les dijo que el sendero que había tomado aquel animal llevaba a un cementerio de la zona, y que si lo seguían, seguro que hubiera pasado algo malo. Cuentan que lo que vieron esa noche no era un animal, sino que era un espíritu que los quería arrastrar hacia su cueva. Antiguamente, en el municipio de Chautepán, en Tlaxcala, los hombres salían de cacería, buscando terminar con bestias que atemorizaban al pueblo, como lobos, jaguares y más. El grupo de Alfredo se alistaba cada semana con sus rifles y escopetas para salir a cazar, y en una oportunidad durante la noche, entraron a una zona boscosa, en donde únicamente se escuchaba el ruido de las ramas de los árboles. Esa noche había poco viento, por lo que todos los hombres se mantenían alerta para ver cualquier animal. Pasaron un par de horas caminando separados, hasta que Alfredo escuchó el aullido de lo que parecía ser un lobo o un coyote. Sin embargo, cuando trataron de acercarse en la dirección donde se escuchaba el ruido, en eso vieron a lo lejos algo inesperado. Aquello se trataba de una bestia muy parecida a un perro, pero con el triple de su tamaño. Y este animal de color negro los miró fijamente. Alfredo pudo verlo directo a sus ojos y vio que eran rojos. No eran iguales a los de otro animal. Y aquella cosa no hizo ningún movimiento. Y los cazadores quisieron aprovechar esto para acercarse y así intentar capturarlo. Pero justo cuando estaban a menos de 2 metros de distancia, aquella bestia comenzó a ladrar y a mostrar sus dientes ferozmente. Alfredo no dudó en dispararle, pero solamente logró herirlo en una pata, y la bestia salió corriendo rápidamente hacia la oscuridad, mientras los cazadores lo perseguían muy de cerca. Finalmente la perdieron de vista, y aquella bestia escapó. Y yendo por el monte, vieron que se encontraban cerca de una pequeña cabaña que tenía las luces encendidas. Tocaron la puerta y salió un viejo campesino, quien los invitó a pasar. Los cazadores notaron que tenía muchos lujos en la pequeña cabaña. En eso le explicaron lo que había pasado y le preguntaron si había visto aquel animal, pero el campesino les dijo que no sabía nada y los corrió repentinamente, diciéndoles que estaba lastimado y que quería descansar. El grupo de hombres siguió su búsqueda hasta llegar a una cantina, en donde preguntaron lo mismo, y para sorpresa, el cantinero les dijo que ya no debían buscar, porque ya se habían encontrado al animal. Les contó que hace tiempo, ese campesino al que visitaron anteriormente hizo un pacto con el diablo para convertirse en nahual y así poder robar sin que lo reconocieran. Aunque los cazadores intentaron atraparlo, nunca pudieron hacerlo, ya que aquel hombre dejó su cabaña para siempre. Los habitantes dicen que aún hasta hoy, aquel animal ronda las casas sacando las joyas y los objetos de valor. Muchos recomiendan llevar un crucifijo para evitar que el nahual les haga daño, y también un cinturón de víbora, esto para que se transforme en su forma humana y no pueda atacar. Hace más de 2 años fui con un primo a cazar en el Timbo Viejo. Recuerdo que fue un día miércoles y era feriado. Salimos a eso de las 11 de la noche. Entramos en una finca y empezamos a caminar. Justo en eso yo me acordé que después de las 12 de la noche era el Día de los Muertos, así que se lo hice recordar a mi primo. Seguimos tranquilos nuestro andar, hasta que cuando el reloj marcó la medianoche, fue ahí que comenzamos a escuchar cómo los perros del lugar empezaron a llorar a lo lejos. A mí se me puso la piel de gallina. De igual modo tomamos coraje y seguimos caminando en la oscuridad con una linterna,
Pasaron 5 minutos y el silencio volvió a reinar en el lugar. Los perros se callaron y en eso empezaron a cantar los gallos. Seguimos el recorrido callados, cuando de pronto al costado de nosotros empezamos a escuchar pasos a nuestro ritmo y después nos empezaron a silbar. A todo esto, increíblemente de la nada, apareció una corzuela como a 10 metros de nosotros, así que de inmediato le dimos 3 tiros. Los impactos se escuchaban cuando le pegaban, pero no le hacían nada, ni siquiera reaccionaba. Y ese animal nos empezó a llevar sin darnos cuenta, hasta que yo en un momento reaccioné y le dije a mi primo que no lo sigamos más, porque eso no era un animal normal. Y notábamos que nos estaba llevando más y más al monte. Cuando lo dejamos de seguir, el animal nos miró y este simplemente se fue. Cuando alumbramos con la linterna hacia el monte, en eso logramos ver una sombra con los ojos bien brillosos, y fue en ese momento en que la linterna nos empezó a fallar y de pronto se apagó. Yo la empecé a golpear para que ande, hasta que encendió. Después volví a alumbrar, pero ya no estaba aquello que habíamos visto. En ese momento le dije a mi primo que nos vayamos del lugar, y cuando nos dimos vuelta, apareció de nuevo aquella sombra. Pero cuando la alumbré, la linterna nuevamente me fallaba. Mi primo me dijo que iba a dispararle, y cuando quiso hacerlo las balas no salieron. 3 veces disparó, y no salieron. Así que probó nuevamente apuntando en otra dirección, y el tiro sí salió. Todo aquello nos pareció muy extraño, por lo que en ese momento decidimos salir lo más rápido posible de ese lugar. Íbamos apurando el paso, y no mirábamos hacia atrás, pero sentíamos muy clarito que alguien venía detrás de nosotros, hasta que llegamos a la moto. Pero cuando tratamos de salir, la moto no arrancaba. Insistimos hasta que por fin arrancó. Y cuando empezamos a movernos, en eso nos empezaron a tirar piedras por detrás de nosotros, en medio de la oscuridad. Y recuerdo que en eso muchos perros estaban queriéndonos atacar. Desde aquella vez no volvimos nunca más a ese lugar, y nunca pudimos saber con qué cosa nos encontramos aquella noche.